Un golpe quirúrgico y sin precedentes a miles de kilómetros de la línea del frente ha vuelto a poner de manifiesto la extrema vulnerabilidad de la retaguardia profunda de la Federación Rusa. Durante la tarde, en un campo de la vasta región de Siberia, el techo modificado de la cabina de un camión aparentemente inofensivo se abrió para dar salida a una oleada de drones de ataque de las fuerzas ucranianas. El objetivo principal de esta operación, bautizada como Telaraña, era la base aérea estratégica de Belaya, un aeródromo situado a una distancia que Moscú consideraba totalmente segura y fuera del alcance de cualquier vector de ataque convencional de Kiev. La importancia de esta acción radica en que no se emplearon misiles de largo alcance ni drones de gran autonomía volando desde territorio ucraniano, sino células operativas infiltradas en suelo ruso que lanzaron los aparatos a escasos kilómetros del perímetro militar, logrando impactar en el corazón de la aviación estratégica del Kremlin. Los actores implicados en este escenario configuran un complejo entramado de operaciones especiales por un lado y de defensa estratégica por el otro. En el flanco atacante, el Servicio de Seguridad de Ucrania planificó durante más de un año el contrabando terrestre de los componentes necesarios, utilizando camiones de carga y cabinas prefabricadas para posicionar el armamento sin levantar sospechas en el interior de Rusia. En el flanco defensivo se encontraban las tripulaciones de tierra, los equipos de guerra electrónica y las dotaciones de los sistemas de defensa aérea Pansiritor, instalados en la base de Belaya. La geografía del lugar jugaba, en teoría, a favor de los defensores. La base se sitúa a unos 4.000 kilómetros de las fronteras de Ucrania, un aislamiento geográfico que históricamente garantizaba la inmunidad de los bombarderos allí desplegados frente a las capacidades del enemigo. La acción militar combinó dos vectores de ataque tecnológicamente sencillos pero altamente eficaces, debido a la corta distancia de lanzamiento. El primer grupo de ataque estuvo compuesto por 14 drones modelo OSA, pequeños cuadricópteros FPV maniobrados por operadores mediante cámaras frontales y equipados con cargas huecas de 1,5 kilos de explosivo. Estos aparatos operaban a tan solo 7 kilómetros de la base, lo que reducía el tiempo de vuelo a escasos 5 minutos. El segundo vector consistió en 9 drones de ala fija modelo Darts Norda, con 1,5 metros de envergadura, capaces de transportar una carga pesada e incendiaria de 6 kilogramos. Estos últimos fueron desplegados por un segundo equipo ucraniano desde un camino de servicio abandonado, a unos 35 kilómetros del objetivo, iniciando su vuelo 19 minutos antes para coordinar su llegada simultánea con los cuadricópteros de menor alcance. Dentro de lo que se sabe con total seguridad, destaca que la base de Belaya no carecía de sistemas de alerta temprana, pero sus radares de vigilancia de largo alcance estaban diseñados para detectar amenazas a gran altitud, procedentes de fronteras internacionales y con tiempos de respuesta muy superiores. Al presentarse vectores de ataque de dimensiones reducidas, que volaban bajo y lento y que se originaron prácticamente en los límites del espacio aéreo local, la tecnología de detección temprana quedó neutralizada. Está confirmado que las tripulaciones técnicas de los sistemas Pansir y Tor llegaron a entablar combate y que las unidades de infantería rusas emplearon fusiles de asalto, logrando derribar o desviar un total de 9 drones de los 23 lanzados, lo que demuestra que la base reaccionó operativamente, aunque de forma tardía e insuficiente ante la saturación de los canales de tiro. Sin embargo, lo que sigue siendo discutible y requiere una confirmación independiente son los daños exactos y la destrucción total e irreversible de cada una de las aeronaves afectadas, dado que las evaluaciones iniciales provienen de la secuencia descrita en la reconstrucción del ataque. Según esta versión, la incursión se cobró la destrucción de 4 bombarderos supersónicos Tu-22M3 y 3 aviones de transporte estratégico Tu-95 MSS. Aparatos que sufrieron incendios internos provocados por los impactos en zonas críticas como los depósitos de combustible, la aviónica trasera de la cabina y los encastres de las alas. Asimismo, los daños en la torre de control, cuyas antenas y piso superior quedaron inoperativos, y la destrucción del propio vehículo Pantsir tras estallar su rack de misiles,
forman parte del balance de pérdidas que las fuentes independientes y las imágenes de satélite posteriores deberán certificar con precisión en los días venideros. Esta noticia importa a nivel geopolítico y militar porque redefinen por completo las nociones de seguridad territorial y defensa de infraestructuras críticas en el conflicto europeo, para los espectadores en España y para los estrategas de la Unión Europea y la OTAN. Este acontecimiento es de extrema relevancia, debido a que demuestra la obsolescencia de las defensas antiaéreas tradicionales frente a tácticas de infiltración interior con tecnología comercial de bajo coste. Si un puñado de drones, cuyo valor unitario apenas equivale al de un coche de segunda mano, es capaz de anular componentes insustituibles de la tríada nuclear de una superpotencia militar. Los esquemas de protección de bases de la Alianza Atlántica en el flanco sur y oriental deben ser revisados con urgencia. La vulnerabilidad demostrada en Siberia rompe el principio de que la distancia es una defensa válida, evidenciando que la amenaza puede estar ya posicionada a pocos kilómetros de cualquier instalación militar clave en Europa. La cronología detallada de los acontecimientos permite reconstruir con precisión cómo se ejecutó la operación sobre la base aérea de Belaya. Los movimientos comenzaron en un camino de servicio abandonado, situado a unos 35 kilómetros del aeródromo militar, junto a una carretera secundaria. En ese punto, 25 minutos antes de que se iniciaran los impactos, un segundo equipo operativo ucraniano detuvo un furgón de carga sin distintivos para comenzar el despliegue del vector pesado de la incursión. Este grupo procedió al ensamblaje y programación de 9 drones de ala fija del modelo Darts Norda, unos aparatos de 1,5 metros de envergadura diseñados para un único trayecto de ataque sin retorno. El proceso técnico requirió encajar y asegurar las alas, conectar los sistemas de baterías independientes y cargar las rutas de navegación digitalizadas en la memoria de los dispositivos. Debido a que su velocidad de crucero implicaba un tiempo estimado de vuelo de 19 minutos, estos drones debían despegar con una antelación considerable en comparación con los vectores de corto alcance, garantizando así un impacto sincronizado en el aeródromo, mientras los drones de ala fija ya se encontraban en el aire en pleno vuelo de aproximación. La acción principal se trasladó a tan solo 7 kilómetros de la valla perimetral de la base. A las 2 de la tarde y 9 minutos, en el extremo de un terreno agrícola en la región de Siberia, el techo modificado de una cabina prefabricada se abrió mecánicamente. Desde su interior se elevó el primer grupo de drones del modelo OSA, compuesto por 6 cuadricópteros de ataque tipo FPV. Estos dispositivos, controlados a distancia por operadores que seguían la señal de vídeo de sus cámaras frontales, iniciaron un ascenso rápido antes de virar en dirección directa hacia las pistas. 75 segundos después del primer despegue, una segunda oleada de 8 drones idénticos abandonó la misma estructura agrícola, siguiendo la misma trayectoria corta de apenas 5 minutos de duración. De este modo, la planificación táctica logró que ambas fuerzas convergieran sobre los objetivos en un intervalo de tiempo extremadamente reducido, en la base aérea de Belaya, durante esos mismos minutos. Las tripulaciones de tierra de las fuerzas aeroespaciales rusas realizaban sus labores rutinarias de reabastecimiento de combustible y remolque de los bombarderos supersónicos M3. Según los datos que constan en el material de base, el personal militar operaba bajo la presunción de que la enorme distancia geográfica respecto a la línea de frente anulaba cualquier posibilidad de incursión aérea enemiga. A las 2:14 minutos de la tarde, la primera oleada de 6 drones FPV cruzó el perímetro e inició la división de sus objetivos. 2 de los aparatos se desviaron directamente hacia la estructura de la torre de control del aeródromo, mientras que los 4 cuadricópteros restantes enfilaron su rumbo hacia la posición central del sistema de defensa antiaérea Pantsir, un complejo de protección móvil dotado de radares de exploración, 2 cañones automáticos de 30 milímetros y lanzadores de misiles listos para el disparo. El enfrentamiento directo entre los drones de corto alcance y el sistema defensivo Pantsir se desarrolló en cuestión de segundos, evidenciando las limitaciones operativas de la dotación ante objetivos saturantes.
El radar del Pantsir detectó los 4 vectores de ataque, pero la baja velocidad de aproximación de los drones, estimada en unos 80 km por hora, y su reducido tamaño generaron una ventana de indecisión en la tripulación sobre la naturaleza real de la amenaza. Para cuando se autorizó la apertura de fuego, los drones se encontraban a menos de 1,5 km de distancia, una cota inferior al rango mínimo de activación segura de los misiles interceptores, lo que obligó a depender exclusivamente de los cañones rápidos. A una distancia de 300 metros, las ráfagas de los cañones lograron destruir 2 de los aparatos en el aire. Sin embargo, el tercer dron impactó de manera directa contra la antena del radar de exploración, mientras que el cuarto se estrelló contra el rack lateral de munición. La detonación subsiguiente de la carga del dron perforó uno de los contenedores de misiles, provocando una reacción en cadena que destruyó por completo el vehículo defensivo. Casi de forma simultánea, los 2 drones dirigidos a la torre de control impactaron en la planta superior, destruyendo las antenas de comunicación y dejando al aeródromo sin capacidad de coordinación interna. Tras la neutralización del Pantsir y la ceguera inducida en la torre de control, los 8 drones OSA de la segunda oleada entraron en el espacio vacío de la pista de estacionamiento sin apenas oposición centralizada. El objetivo de este grupo eran 4 bombarderos estratégicos Tu-22M3 estacionados en línea. Los atacantes asignaron parejas de drones a cada aeronave para asegurar el impacto en caso de sufrir bajas por fuego de contingencia. En esta fase, un equipo ruso de guerra electrónica consiguió interferir con éxito la señal de radio de uno de los cuadricópteros, congelando la transmisión de vídeo del operador. No obstante, debido a que el dron mantuvo su trayectoria inercial en línea recta a 80 km por hora, el aparato terminó estrellándose contra el hormigón, mientras que su compañero de par logró hacer impacto en el fuselaje del bombardero asignado. Por otra parte, un sistema defensivo Tor de reserva entró en acción disparando contra la oleada y logrando interceptar 2 drones, al tiempo que el personal de seguridad de la base derribaba un tercer aparato mediante fuego de fusilería ligera. A pesar de estas pérdidas, los 4 drones restantes consiguieron alcanzar sus respectivos blancos, iniciando incendios internos en las secciones críticas de los Tu-22M3. La fase final del ataque se completó apenas 2 minutos después, aprovechando el caos y la densa columna de humo generada por los primeros incendios en la zona este del complejo, mientras los servicios de extinción de incendios y los vehículos de seguridad concentraban todos sus esfuerzos en la línea de los Tu-22M3, los 9 drones de ala fija Darts Norda procedentes del lanzamiento a largo alcance. Iniciaron su aproximación por el flanco opuesto del aeródromo, una dirección que carecía de vigilancia activa en ese instante. El sistema Tor superviviente intentó reorientar sus canales de fuego hacia estos nuevos contactos, de mayor tamaño pero más lentos, consiguiendo derribar 2 de ellos, mientras que las contramedidas electrónicas desviaron un tercero hacia terreno abierto. Los 6 drones Dart restantes dirigieron hacia 3 bombarderos estratégicos Tu-95MS, debido a la falta de visibilidad provocada por el humo reinante. Los operadores de estos aparatos prescindieron de buscar puntos de impacto milimétricos y dirigieron los 6 kilos de carga incendiaria de cada dron contra las estructuras más expuestas, las alas y el fuselaje central de las 3 aeronaves de gran tonelaje, consolidando la destrucción en cadena en la base aérea. Los antecedentes de este ataque combinado ponen de manifiesto un cambio radical en la planificación de las operaciones especiales dentro del territorio de la Federación Rusa. Hasta este momento, la seguridad de las bases de la aviación estratégica, como el aeródromo de Belaya, se sustentaba en la premisa de la invulnerabilidad por distancia geográfica. El alto mando militar ruso consideraba que el alejamiento de miles de kilómetros respecto a las fronteras ucranianas constituía una barrera natural insalvable para las capacidades de incursión del enemigo. Sin embargo, el Servicio de Seguridad de Ucrania optó por una estrategia asimétrica que sorteó las extensas redes de defensa aérea fronterizas mediante la infiltración terrestre y progresiva de células operativas.
Al ocultar componentes, herramientas y vectores de ataque desarmados en el interior de camiones comerciales y estructuras habitacionales prefabricadas que transitaron por las carreteras rusas durante más de un año. Kiev logró anular la ventaja de la profundidad territorial, situando la amenaza letal en la periferia inmediata de los objetivos militares. Las consecuencias materiales inmediatas del ataque representan un golpe severo a la capacidad operativa de las fuerzas aeroespaciales del Kremlin, afectando a recursos que la industria militar actual difícilmente puede reponer a corto o medio plazo. La destrucción de 4 bombarderos supersónicos Tu-22M3 y 3 aeronaves estratégicas de gran tonelaje Tu-95MS debilita uno de los pilares fundamentales de la capacidad de disuasión y bombardeo de largo alcance de Rusia. Estos modelos, cuyos diseños se remontan a la era soviética, dependen de cadenas de producción y utillajes industriales complejos que no están preparados para una fabricación en serie ágil o que, en algunos componentes clave de los fuselajes y plantas motrices, ya no se producen en absoluto. El daño colateral en la infraestructura crítica de la base, reflejado en la inoperatividad temporal de la torre de control por la pérdida de sus antenas principales y la destrucción de un sistema antiaéreo de primera línea, como el Pantsir, agrava el balance logístico y obliga al mando militar a desviar recursos técnicos y humanos para la reconstrucción del nudo de comunicaciones afectado, en el marco internacional y regional. Este suceso introduce variables críticas que afectan de manera directa a la seguridad de la Unión Europea y a las evaluaciones estratégicas de la OTAN. Para los analistas de defensa en España y en el conjunto de los países aliados, la vulnerabilidad mostrada por una base de bombarderos estratégicos con capacidad nuclear plantea serias dudas sobre la eficacia de las doctrinas de protección de retaguardia vigentes. La confirmación de que un despliegue de drones de coste económico muy reducido, equivalente en su conjunto al valor de unos pocos vehículos comerciales usados, puede neutralizar activos militares estratégicos valorados en cientos de millones de euros, obliga a una profunda revisión de la seguridad en los flancos de la Alianza Atlántica. Los Estados miembros de la UE deben considerar ahora el escenario de que las infraestructuras críticas, los depósitos de munición, las bases logísticas y las centrales de energía de todo el continente europeo pueden ser objetivo de tácticas de sabotaje o ataques de saturación, ejecutados desde el propio interior de sus fronteras nacionales por células tácticas ligeras. Ante esta nueva realidad, se abren diversos escenarios posibles en el desarrollo del equilibrio estratégico de la región, sin que sea viable realizar predicciones categóricas debido a la volatilidad del entorno militar. Un primer escenario apunta a que el mando militar ruso se verá obligado a dispersar su flota de aviación estratégica hacia bases aún más remotas en el extremo norte o el Pacífico, lo que incrementará de manera notable el desgaste de los motores, los costes logísticos de mantenimiento y los tiempos de vuelo para cualquier misión operativa planificada. Un segundo escenario contempla un repliegue masivo de sistemas de defensa antiaérea Pantsir y Tor desde las líneas de frente activas hacia el interior del territorio nacional para blindar de forma redundante los perímetros de los aeródromos, lo que podría generar huecos de cobertura en las zonas de combate directo en Ucrania. Al mismo tiempo, es previsible un endurecimiento severo de los controles de contrabando terrestre, los registros de transporte por carretera y la vigilancia interna dentro de la Federación Rusa para detectar estas cabinas y furgones modificados antes de que consigan posicionarse cerca de instalaciones gubernamentales o militares. La lección fundamental de la operación sobre la base de Belaya es que el factor de la distancia ya no garantiza la inmunidad en los conflictos modernos hiperconectados y basados en tecnologías comerciales adaptadas. El éxito táctico de la infiltración ucraniana no se debió a una debilidad manifiesta en el fuego de respuesta de la base, dado que las defensas reaccionaron y destruyeron casi el 40% de los vectores entrantes, sino a la incapacidad estructural de los sistemas de alerta temprana para prever un ataque que se originó a nivel del suelo y a escasos minutos de la pista de aterrizaje.
La vulnerabilidad de la aviación estratégica rusa radica en la rigidez de unos sistemas concebidos para interceptar amenazas masivas, veloces y de alta cota procedentes del exterior, quedando completamente desbordados ante una red de pequeños drones de bajo coste optimizados para la saturación y el impacto de precisión en puntos críticos preestudiados por satélite. La pregunta clave que este acontecimiento deja sobre la mesa para el debate en los comentarios es la siguiente. ¿Qué elemento consideran ustedes que tiene un mayor peso estratégico en este suceso? ¿El daño material y la pérdida de unos bombarderos que Rusia ya no puede fabricar con facilidad? ¿O el profundo efecto psicológico y político de demostrar que ninguna base militar del país está a salvo de una incursión interior, independientemente de los miles de kilómetros que la separen de la línea del frente? No olviden dejar sus reflexiones abajo y suscribirse al canal para seguir recibiendo análisis geopolíticos detallados y rigurosos sobre la actualidad internacional.